Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Un gusto verles y estar de vuelta en contacto y con gran alegría el día de hoy para dar lanzamiento a la edición 2022 de SOSPymes. Hoy la idea es contarles detalles del instrumento, contarles un poco las particularidades donde queremos hacer énfasis en este año en comparación con el gran éxito que fue SOSPymes 2021. Antes que nada, queremos invitar al directorio de ANDE, creo que Carmen va a dar unas palabras de bienvenida, a abrir micrófono y bueno, después les estaremos contando detalles del instrumento y bueno, y los próximos pasos que esperamos para que sea un éxito nuevamente esta edición de SOSPymes 2022. Carmen. Hola, buenas tardes a todos, gracias, Yamandú. Bueno, en nombre del directorio, de alguna manera, contarles un poco el objetivo de este programa. El año pasado, cuando estábamos en las instancias finales de la pandemia, nos encontrábamos con muchas empresas que habían visto su modelo de negocio cambiado, que se habían tenido que enfrentar a nuevas formas de comercialización, nuevas formas de producción, nuevos canales de venta, y que a veces no tenían las herramientas necesarias para eso. Y entonces ahí fue cuando pensamos en un instrumento que tuviera que ver justamente con la reactivación, con el poder apoyar a las empresas en ese sentido, y diseñamos este SOSPyme, que como decía Yamandú, la verdad que fue un éxito total. Entendemos que no solo por el componente de financiamiento que tiene, que es verdad que es muy útil en general para las empresas, sino también por justamente la etapa de asistencia técnica, la facilitación, el poder disponer de un consultor para trabajar mano a mano con cada una de las empresas, en poder analizar cuáles son las debilidades que tiene y armar ese plan de acción. Ese es un poco el objetivo del programa. Este año no ya pensado en la reactivación post pandemia, sino apostando de alguna manera al crecimiento, a la consolidación de las empresas, a que puedan generar puestos de trabajo. Ese es un poco también el objetivo que queremos de alguna manera alcanzar con este programa. Y bueno, ya están a partir de ahora abiertas las inscripciones, con lo cual a todos los interesados los invitamos a que puedan informarse, y por supuesto con el gran apoyo de los centros PYME, que veo a varios técnicos y socios de los centros que están acá presentes, que son muy importantes para nosotros en el momento de difundir y de acercar a las empresas. Eso era todo. Vamos a seguir ahora entonces con las presentaciones ya más en detalle del programa. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Carmen. Bueno, como bien decías, Carmen, SOSPymes 2021 fue un éxito, tuvo gran demanda, pero como acostumbramos siempre en ANDE, cuando lanzamos cualquier instrumento siempre lo estamos monitoreando y obviamente todo tiene, hay realidades cambiantes y siempre hay cuestiones para pequeñas mejoras a ser incorporadas a nivel de diseño del instrumento. En ese sentido, para el lanzamiento de SOSPymes 2022, los equipos técnicos de ANDE, de las distintas áreas que están involucradas, acceso al financiamiento, desarrollo empresarial y emprendimientos, estuvieron trabajando fuertemente en cómo adaptar el instrumento a esa realidad, a esa demanda y a esas dinámicas que se dieron el año pasado y el transcurso de este año entre las personas interesadas, en las personas beneficiarias del instrumento y esos roles en los cuales nos estuvimos apoyando fuertemente en el rol de la facilitación y en el rol de la institución intermedia, ya sea a través de los centros pymes, pero también a través de las IPES, las cámaras y las IEM. Así que bueno, eso contarles que este nuevo diseño procura aprovechar todo lo bueno del 2021, pero también incorporar algunas modificaciones y algunos énfasis que vamos a estar destacando a lo largo de la presentación. En el caso que vayan teniendo dudas o preguntas respecto a lo que les vamos presentando, la invitación es a que vayan planteándolas a través del chat. Al final de la presentación vamos a estar recogiendo esas dudas y vamos a estar tratando de evacuarlas, y obviamente si algo queda después en el tintero, con el equipo de ANDE pueden verlo en primera persona y vamos a tratar de evacuar las dudas. Bien. Ahora, el motivo de SOSPymes
se mantiene bastante intacto. ¿Qué nos impulsa? Nos impulsa estar en contacto en la diaria, desde el equipo central de ANDE, a través de los centros PYME y las demás instituciones intermedias, con MIPES, micro y pequeñas empresas y emprendimientos que se enfrentan con dificultades para identificar algunas oportunidades o acciones que les permitan crecer o elevar su nivel de actividad y lograr mejores ingresos y generar empleo, ya sea en forma directa o indirecta. Y no solamente identificar, sino que también muchas veces lograr implementar esas acciones identificadas para poner en marcha esos pequeños proyectos. En algunos casos también se han detectado muchas veces que los emprendimientos y empresas obviamente tienen dificultades para mantener el nivel de ocupación a causa de la baja de actividad. El año pasado los años pasados fueron por la pandemia, pero obviamente que en el transcurso del 2022 y a medida que se va saliendo de la situación de emergencia sanitaria, igual hay muchas empresas que enfrentan estas dificultades. Y por otra parte, emprendimientos que tienen a veces una propuesta que está validada, pero la puesta en marcha también es un desafío para concretar esa idea que tienen validada. Entonces, a partir de esto, de esto que nos impulsa, que nos motiva, la propuesta de esos pymes se mantiene en su esencia, buscando sobre todo brindar un servicio de asistencia técnica a las MIPES y emprendimientos que permita justamente diseñar planes de acción para esos 4 componentes que les describía con anterioridad, para potenciar capacidades, para poner en funcionamiento pequeños proyectos, para readecuar o reactivar empresas que están enfrentando dificultades o para formalizar proyectos existentes. Entonces, ese es el primer énfasis y que queremos, que pretendemos que todos quienes estamos acá, las instituciones intermedias y las personas que facilitan, estemos en la misma página. La propuesta de esos pymes, el foco que queremos hacer fundamentalmente es que es un servicio de asistencia técnica a través de las personas que facilitan, una vez que el equipo de ANDE y los centros PYME hicieron el diagnóstico de que la propuesta que es presentada al instrumento es adecuada para recibir una asistencia técnica. Y esa asistencia técnica, el foco es que se pueda hacer un diagnóstico y diseñar un plan de implementación. Toda asistencia técnica, acá les adelanto que vamos a estar haciendo mucho énfasis, toda asistencia técnica termina en un plan de implementación y la asistencia técnica es un producto en sí mismo que es de utilidad para la empresa o el emprendimiento que se presenta a esos pymes. Ahora, en los casos que se considera pertinente y si se cumplen algunas condiciones que más adelante les vamos a contar, se apoya también la implementación del plan de acción diseñado en la instancia de asistencia técnica, ese apoyo con aportes no reembolsables. ¿Cómo lo hacemos? Acompañamos con planes a medida, a emprendimientos y empresas, y trabajando en conjunto, como les decía, las 3 áreas del programa de ANDE, desarrollo empresarial, emprendimientos y financiamiento, coordinado de forma cercana con los centros pymes desplegados a nivel de todo el país. El público objetivo del instrumento se mantiene, está dirigido a emprendimientos, está dirigido a empresas de autoempleo, pero que demuestren un potencial de generación de ingresos o de empleo más allá del empleo propio, o sea, ingresos más allá del autoempleo también, y las micro y pequeñas empresas con al menos un dependiente. En la etapa de implementación, en esa segunda etapa que les describía con anterioridad, se va a valorar, el foco va a estar en el potencial de crecimiento y o la generación de empleo. Y ese va a ser más o menos la diferencia sobre la cual el ojo donde va a estar poniendo el comité de evaluación para decidir si es un proyecto apoyable o no apoyable en la etapa de implementación. ¿En qué temas apoya SOSPYMES? SOSPYMES sigue siendo un instrumento que busca generar soluciones en cualquier área de gestión estratégica y operativa de la empresa o del emprendimiento, y esto va desde temas económicos financieros o de modelo de negocios, pero también temas de acceso al financiamiento, de recursos humanos o de gestión empresarial. Es un instrumento muy amplio. Hemos generado una base muy amplia de personas que facilitan, que permite que
en función de un diagnóstico realizado, se pueda asignar la persona facilitadora adecuada para el problema que está enfrentando la empresa, y bueno, y ese problema es de cualquier variedad que se especifica en el formulario de postulación. En la etapa de asistencia técnica, y vuelvo a hacer énfasis aquí, SOSPymes brinda un asesoramiento de calidad a todo emprendimiento con potencial de generación de ingresos o empleo, todo emprendimiento, o MIPE, perdón. Allí el rol que destacamos, que es esencial, es de la facilitación, ¿sí? El de la facilitación con esas 10 horas que asigna ANDE y que asume ANDE como costo, para que a través de la facilitación se brinde una asistencia técnica de calidad en función del diagnóstico realizado y del área a ser trabajada, y que finaliza en ese plan de implementación que es de utilidad para la MIPE o el emprendimiento. El expertise profesional del rol de la facilitación permite, a su vez, una vez que se concluye la etapa de asistencia técnica, permite identificar el potencial de los proyectos a ser apoyados en una etapa de implementación. El producto, y acá lo destacamos, hay un producto que es el plan de implementación adecuado a la realidad y al problema y al diagnóstico efectuado para la empresa o el emprendimiento. Ahora, la etapa de implementación, en función de ese potencial que se le va a solicitar en el rol de la facilitación, que identifique si hay un potencial de generación de empleo o de ingresos, y en caso de que identifique, que acompañe sí a la empresa o el emprendimiento a postular, pero en el caso de que no, también tener esas charlas sinceras con la empresa beneficiaria o el emprendimiento para dejar en claro que quizás esas propuestas no están tan alineadas a la etapa de implementación de SOSPymes, pero dejando ver también que la etapa de asistencia técnica es un valor y es un producto en sí mismo. Ahora, para la etapa de implementación, entonces, hay dos categorías de apoyo. Esto es una novedad para este año. Una, que es una de hasta 120.000 pesos para aquellos emprendimientos y MIPES con potencial de crecimiento, de mejora de productividad. Y por otra parte, otra categoría de apoyo específica y con un apoyo de hasta 100.000 pesos para aquellas MIPES con al menos un dependiente que demuestran que tener un riesgo de sostener el nivel de actividad y o empleo. A la etapa de implementación es posible postular en forma directa, ¿sí? Esto es posible en el caso que siempre va a ser a través de una institución intermedia, ¿sí? Y la institución intermedia deberá postular un plan de implementación que sea resultado de un programa que se ha llevado adelante por esa institución intermedia. Ponemos, por ejemplo, aquí el PAI, el Programa de Atención Integral a Emprendimientos de los Centros PYME, u otros programas a empresas de Centros PYME, pero también hay otros programas. En el pasado hemos recibido postulaciones directas de algunas otras instituciones aliadas. ¿Qué entendemos por potencial de crecimiento o reactivación? Y acá queremos detenernos un poco porque esto es los criterios objetivos sobre los cuales el comité de implementación va a determinar si el proyecto es apoyable en esa segunda etapa de implementación o no. Entonces, para lo que es la primera categoría de implementación hasta 120.000 pesos, el potencial lo podemos identificar, se puede justificar en la propuesta en alguna de esas variables. En empleo, si es demostrable que a través del plan de acción implementado se puede crear, generar y o formalizar empleo, bueno, parecería ser que se puede apoyar en una etapa de implementación. En ventas, lo mismo, si a través del plan de acción se quiere abarcar un nuevo canal, un nuevo producto, un nuevo mercado o incrementar ventas o márgenes, es una razón que podría justificar el apoyo en la etapa de implementación con hasta 120.000 pesos. Después, en el caso de que se pueda demostrar un derrame sobre proveedores, sobre la cadena de valor o sobre el territorio también, y en el caso de productividad también, que se pueda demostrar que hay un incremento de márgenes, que se puede reducir costos, que se puede mejorar la competitividad o que se puede mejorar procesos. Así que son como distintas variables sobre las cuales nos podemos, la propuesta puede hacer énfasis sobre esas variables para solicitar el apoyo en la segunda etapa de implementación.
Y para lo que es reactivación es bien específico, la causal para ser apoyado en el caso de reactivación es que aquella micro o pequeña empresa con al menos un dependiente demuestre que hay un riesgo de caída de actividad, ya sea en empleo o ventas, o riesgo de perder esas anteriores. Bien, así que esos van a ser los criterios objetivos sobre los cuales se va a basar el comité de implementación para determinar cuáles son los proyectos que son apoyables o no. ¿Cómo es el proceso? El proceso es un proceso que acá está separado en 2 diapositivas. Acá mostramos las etapas de postulación, evaluación y facilitación, ¿sí? La etapa de postulación, al igual que el año pasado, puede ser que la empresa postule en forma directa, ¿sí? La empresa o el emprendimiento, pero también puede ser postulado a través de las instituciones intermedias, ya sea los centros pymes o IPES o las cámaras o IMFs. Una vez decidida la postulación, el equipo de ANDE o de los centros pymes, dependiendo de dónde sea la postulación, va a tener una entrevista inicial en la cual se va a hacer un diagnóstico de la situación y del problema planteado. En el caso se han recibido postulaciones que no aplican directamente al instrumento y igual hacemos un esfuerzo para derivarlo hacia otros programas, en el caso de detectar esos, para aquellos casos que detectamos que no aplican al instrumento, pero la gran mayoría sí, hacemos un informe de diagnóstico y se pasa a la etapa de facilitación una vez que un comité de asistencia técnica da el visto bueno a la asignación de la persona facilitadora, que va a trabajar por un término de 60 días en completar el diagnóstico, en completar la propuesta de solución y en diagramar el plan de implementación. Eso se hace luego en una reunión de cierre tripartita entre el equipo de ANDE o del centro PYME con la persona facilitadora y la persona con la empresa o el emprendimiento, y a partir de allí sale el producto que es la hoja de ruta más el plan de implementación. Allí se cierra la etapa de asistencia técnica y de vuelta, y disculpen que sea reiterativos, es esencial que toda asistencia técnica termine en una hoja de ruta y plan de implementación para poder culminar formalmente con esta etapa. O sea, vamos a estar desde el equipo de ANDE y de los centros pymes haciendo mucho control y seguimiento con las personas facilitadoras, que son nuestro nexo con los proyectos de esos pymes para que se dé este producto final. Para la etapa de implementación, también hay 2 formas de llegar a la postulación. Una es que sea el resultado del cierre de la asistencia técnica y que se haya detectado por parte de la persona facilitadora el potencial para ser postulado a la etapa de implementación, pero también se puede postular, como les decía en forma anterior, directamente a través de las instituciones intermedias. Eso pasa por el comité de implementación, que va a estar haciendo la evaluación con los criterios que les mencioné anteriormente, y para aquellos casos que son apoyados, sí se da el apoyo no reembolsable para el plan de acción, y al igual que el año pasado, en un término de 120 días, se ejecuta el plan de acción y se ejecutan los fondos. O sea, se ejecuta técnica y financieramente el proyecto de esos pymes presentado a la etapa de implementación. Y por último, de vuelta, hay una reunión tripartita para hacer un informe de cierre y rendición y cerrar finalmente el proceso. La postulación a esos pymes, al igual que el año pasado, es un formulario de postulación que está disponible en el portal de ANDE, ya está disponible desde el día de hoy. Allí es un formulario bastante sencillo, con datos de la empresa o del emprendimiento, una identificación de qué problema o desafío enfrenta esa empresa o emprendimiento y en qué área de trabajo es que identifica que está ese problema. Esos emprendimientos, para postular, los emprendimientos y las MIPES pueden postular asistencia técnica en forma directa con el apoyo de instituciones intermedias, y de vuelta también pueden presentar directamente un plan de implementación trabajado con una institución intermedia que lo haga. Unos numeritos del 2021 para mostrar cómo fue y qué nos permite decir, cómo miramos con mucho cariño desde ANDE este instrumento, y que esperamos que sea un éxito nuevamente en el 2022.
En el 2021 se abrió y se cerró a la brevedad y recibimos 428 postulaciones. De esas 428, 2/3 fueron del interior del país, con una muy buena llegada del interior del país. Este año, con centros pymes ya casi completamente desplegados, esperamos que haya una llegada del mismo tenor. De esos 428, el 75 avanzaron en asistencia técnica, el 75%, y más del 35% pasaron a implementación. Bien, para no aburrirlos más, les mostramos un video que es un testimonial que creemos que resume, es uno de los casos que nos parece interesante para compartir, pero así como está este ejemplo, hay distintos ejemplos en distintos rubros y distintos territorios que seguramente ustedes tienen bien identificados. Meraki significa hacer algo con amor y creatividad, poniendo el alma en ello, ¿verdad? Es un proyecto familiar, arrancó el 27 de mayo del 2020, a raíz de la pandemia. El 13 de marzo mi marido queda sin trabajo, y ahí arrancó todo, toda la travesía de crear algo para sustentarnos. Fuimos creciendo y ya no era solo algo para sustentarnos. Fue muy difícil la transición de hacer unos poquitos alfajores para amigos y conocidos, y el tema de empezar a producir a gran escala. Nos encontramos con que no podíamos. Ahí apareció el Centro Pyme, ANDE, que gracias a todas las herramientas, que no solo económicas, sino todo lo que es capacitación, ayuda técnica, todo eso nos fue guiando para ir creciendo y bueno, llegar hoy a lo que somos, y vamos por más. Nuestro motor es que la familia, que esto sea un emprendimiento, una empresa familiar, pero a su vez que ayude a otra familia de la localidad, crear fuentes de trabajo es lo fundamental. Bueno, como les decía, este es un ejemplo de tantos, que es del departamento de Cerro Largo, de una localidad de Cerro Largo, un emprendimiento que tuvo que salir a buscarla, como les ha pasado a muchas personas, producto de la pandemia, y bueno, y hoy en día está generando puestos de trabajo formalizado. La verdad que es un lindo caso como para destacar, y que resume muy bien la compañía que se le dio desde ANDE y el Centro PYME, ya sea desde la asistencia técnica como también en la etapa de implementación. Bien. Queríamos tener un intercambio, generar un intercambio en esta presentación, que sea, obviamente, todo lo que les contamos están en las bases, y estamos obviamente a disposición para evacuar dudas respecto a lo que les planteamos, y a cuestiones más formales de cómo quién postular. Nosotros queríamos hacer como acá un parate de destacar el rol de la persona facilitadora, ¿sí? El instrumento de SOSPymes, parte de su éxito depende de, obviamente todas las partes suman. Empieza por tener un buen abordaje en el diagnóstico que permita hacer una buena derivación a una persona facilitadora, pero después la persona facilitadora es un socio de ANDE, del programa, como para asegurar que hayan buenas asistencias técnicas, que hayan buenos planes de implementación para las empresas, que al final de cuentas, aquello que les contaba al inicio, que era las dificultades que enfrentaban las empresas y emprendimientos, un experto, una persona experta pueda dar el asesoramiento de calidad en esas 10 horas que está pensado en SOSPymes. Así que en este caso queremos invitar a Oliver Socas y a Sabrina Gankman a desmutearse para contarnos un poco cómo
cómo ven este instrumento, qué beneficios le ven al instrumento. Ellos ambos son facilitadora y facilitador desde el ya viejo instrumento de facilitación financiera, y bueno, y tienen como varias experiencias con las empresas y con los emprendimientos. Bueno, entonces preguntarles, quien quiera abrir primero el micrófono, y también con ánimos de generar intercambio respecto a la utilidad del instrumento y quizás 2 o 3 piques de qué hacer, no hacer en este rol de facilitación. Esto también para que sea escuchado desde los centros pymes y desde el equipo ANDE y desde las otras instituciones socias, como para entender a qué se enfrenta la persona facilitadora cuando asiste en el marco de esos pymes. Sabrina, Oliver, ¿están por allí? Hola, buenas tardes. Sí. Hola. Sabrina, comienza tú si deseas. ¿Comienzo yo? Bueno, dale, gracias. A ver, yo elegí un ejemplo para contar de una asistencia técnica que hice, que terminó en un plan de implementación. En este caso era una artesana, es una artesana que tiene un puesto en ferias. Ella tiene un puesto en una plaza, pero además los fines de semana participa de ferias y en verano también. En el caso de ella, bueno, el objetivo que ella tenía de la asistencia era entender bien cuál era el tema de cuáles eran sus costos. No entendía por qué los que estaban al lado vendían más caro que ella, y ella de pronto le costaba vender. Hicimos también como pudimos, porque ella computadora no usaba, pero una planilla, un cuaderno, para que ella pudiera ir registrando sus ventas, sus gastos, y que hiciera cierres mensuales. Pero, o sea, lo más lindo para mí, lo más destacable de esa consultoría es que terminó, o sea, luego de las varias reuniones que tuvimos, ¿no? Y en la última, por lo general, terminamos armando el plan de implementación. Terminó haciendo todo un cambio, que ella, si bien sigue vendiendo en los puestos, hoy tiene un brochure para mandarle a empresas, y empezó a ofrecer sus productos en farmacias, almacenes, cosas de poder tener. Ella hace, anillitos, cadenitas, entonces para poder tenerlos al lado de las cajas en farmacias. Y bueno, como que cambió su modelo de negocio, o agregó líneas, ¿no? Nuevos canales de venta a su negocio. Cuando estábamos por terminar la implementación, ya su facturación era 4 veces más que cuando habíamos arrancado, que es un lindo número. Bueno, ¿y qué más? En el caso de ella, bueno, cambió, ella hacía todo, era otra de las cosas que quería destacar. Ella hacía todo, y su mayor, era como un orgullo, que ella hacía el packaging, hacía los productos, ella vendía. Bueno, entonces también ahí hablamos como de, bueno, capaz que hay cosas que se pueden delegar. Entonces contrató fotógrafo, contrató una agencia de marketing, contrató, y bueno, ahí el packaging lo dejó de hacer ella también. Entonces le cambió la cara al negocio. Por ahí, Llama, no sé si alguna otra cosa que pueda agregar. Entiendo que hubo un abordaje inicial, y en la asistencia técnica, en esas reuniones que fuiste teniendo, incluso se fue mutando, fue cambiando de acuerdo a ese intercambio, a nueva información que ibas levantando, y desde ese rol de la asistencia técnica pudiste como que ella ayudarla a hacer foco y a poder ver dónde agregaba valor y dónde quizás tenía que delegar hacia otras personas. Exacto, porque ella, en realidad, el plan de implementación para ella eran cursos para redes, cursos, todo para ella seguir haciendo todo, ¿no? Y bueno, si bien hizo algún curso, pero hizo cursos de producir los anillos, o trabajar las piedras, no recuerdo exactamente cuáles eran los cursos, pero para la producción.
Todo el resto lo tercerizó y bueno, aprendió en el camino, ¿no? También con el fotógrafo y con la persona de marketing. Sé que ahora las redes las sigue haciendo ella, pero con otro enfoque. Buenazo. Oliver. Nunca se lo había imaginado. Que se cortó, disculpe, no sé si es mi internet o mi llamada a mí. Te escuchamos, sí, Oliver, sí. Perfecto. De tu experiencia, sí. Bien, a mí el instrumento me parece aquí, voy a parecer, en España decimos un poco pelotero, ¿no? Pero no, todo lo contrario. Me parece un instrumento maravilloso, desde la etapa de facilitación financiera, ahí que empezamos en aquel piloto que fue muy interesante, hasta ves cómo los emprendimientos crecen, ¿no? Y cómo hay una incidencia real con ese dinero que en algunos casos son un montón de dinero que les llega y que les salva la vida y les cambia un poco el contexto. Recuerdo un emprendedor en Rivera que en plena pandemia, él trabajaba en el sector turístico en Montevideo, en plena pandemia se quedó como todos los que estaban en ese sector, que fue muy castigado, y hoy tiene uno de los mejores locales de empanadas de la ciudad, ¿no? Entonces ahí se notó muy fuertemente la incidencia, o una joyería en Paysandú y cuestiones de ese tipo que hubieron o que generaron un aporte muy, muy interesante. Antes de hablar de los tips o alguna cuestión, yo quiero recalcar el trabajo en equipo. Cuando hacías la presentación, Yamandú, hablabas de la reunión tripartita, hacer reunión tripartita, hasta la forma en que nos envían los proyectos es muy, muy enriquecedora. El diagnóstico, por lo menos en mi caso y en otros colegas con los que he charlado, es un insumo muy potente porque nos permite entender rápidamente el emprendimiento, que es una de las cosas que yo creo que es de sumo valor. Saber qué le mueve a ese emprendedor, ¿no? Si aplicamos el design thinking es tener un poco de empatía, entender qué es lo que ofrece y qué es lo que va buscando, y desde ahí cómo construir esa relación, ser un poco constante con el cronograma, porque los emprendedores los empresarios son bastante alegres con los tiempos, pero si no dan los 60 días y lo peor es que no hay una incidencia de todo lo que aplicas, ¿no? Si no hay si me permite la expresión, cierto rigor, no va a generar valor en la empresa. Y en el caso mío, yo siempre lo focalizaba desde el punto de vista de generar un producto más allá del plan de implementación, que era lo que a veces muchos de ellos buscaban, ¿no? Entonces le daba valor a la consultoría, le daba valor al programa que les quedaban, que ahora está ya recogido en las nuevas bases, el programa que les podía quedar y esa pequeña planificación que les ayudaba a crecer, y obviamente repasaba y requetepasaba las bases, porque en ocasiones habían como algunas fricciones en este tipo de cuestiones con las bases, pero se fueron puliendo. La verdad que estaba muy bueno cuando tú ponías en el informe, en la ficha final ponías ese comentario para Ande, cómo se iba mejorando todo ese concepto de que el emprendedor venía más curado a la hora de entender qué es lo que se podía financiar y qué es lo que no. Y después, cosas que no harían, y me parece que es importante no hacer, es prometerles nada, porque a veces te piden que les garantices, y obviamente no es nuestra labor es dejarles un producto fantástico y funcional. Yo tampoco tomo decisiones, en muchas ocasiones lo que buscaban con sus preguntas es que tú le dieras como el respaldo de un hijo, pero yo creo que la decisión es del empresario, no es del consultor. El consultor da una visión, y esa visión debe ser valorada y implementada o no por el propio emprendimiento. Y después, no ser burocrático, ser bastante ágil y accesible para estar al lado de ellos. Y con todo eso, conseguir que el emprendedor entienda la importancia del cambio que está generando, ¿no? Que me parece que es una muy buena oportunidad. Muchas gracias. Oliver, muy, muy completo. Lindos desafíos dejas planteado para el rol ese fundamental que cumplen las personas que facilitan. Quiero destacar ahí algo que mencionaste al inicio, que es fundamental, y también es el valor que se le agrega desde Ande en este diagnóstico, en este abordaje inicial. El abordaje inicial es una llamada o una reunión virtual, donde a través de un formulario se puede ir como complementando la información que brinda la empresa o el emprendimiento que postula en el formulario de postulación, complementando y pudiendo
dirigir el problema que identifica en la postulación hacia áreas posibles de trabajo y dejar un producto un poco más avanzado, una postulación más avanzada y analizada para que la persona facilitadora continúe el trabajo a partir de allí. Ese rol es sin duda que es sumamente valioso y son los equipos técnicos que están en la primera línea de los equipos técnicos de las 3 áreas y de los centros pymes, quien logran ese valor agregado para la persona que facilita, para la empresa al final de cuentas, ¿no? Pero para que la persona pueda continuar, la persona facilitadora pueda continuar agregando valor. Y después otros puntos ahí, la planificación sin duda, ¿no? Los tiempos son cortos, ¿no? Son 60 días y ahí hay que muchas veces buscar la disponibilidad de la empresa o del emprendimiento, y bueno, eso es todo un desafío, o sea que pasa mucho por planificación, por dejarles deberes, ¿no? Por dejar que hagan entregables y que cumplan con los entregables, y supongo, y les dejo acá la pregunta planteada, ante dificultades, obviamente, siempre requerir el apoyo del equipo de ANDE. Sabrina, ¿querés complementar algo? ¿O sí, dale, Oliver. Bueno, perdona Sabrina, sí, realmente cuando los deberes son como cuestión sine qua non, ¿no? Es como, no sé si el mal profesor te manda deberes, pero creo que los deberes funcionan entre reuniones, y después cuando han habido suspicacias o han habido alguna fricción, siempre el equipo de ANDE o del Centro PYME ha estado echando la mano para entender cuál es la problemática y buscar la solución. En ese sentido, en los casos que me ha tocado a mí ha sido maravilloso. Tampoco he tenido tanta incidencia en este tipo de cuestiones, pero en un caso creo que es el único que recuerdo, fue bastante buena la colaboración con el equipo de ANDE, ¿no? Bien, perfecto. Muchas gracias, Oliver. Sabrina, ¿algo que quieras complementar? ¿Alguna recomendación de qué hacer, no hacer? No, con respecto a eso de la planificación, sí, me parece importante. De hecho, en la primera reunión a mí siempre me gusta dejar claro cómo vamos a trabajar, esto si va a ser virtual o si justo algún emprendimiento está cerca y alguna reunión va a ser presencial, pero ya dejar fijado y de antemano saber cuáles son los días que les queda mejor, en qué horario les queda mejor, cosa de dejar guardado el día como si fuera la cita del dentista, bueno, por 4 o 5 martes nos vamos a reunir a las 10 de la mañana, entonces ya queda definido, obviamente con flexibilidad, ¿no? Cuando hay que cambiar algo, pero ya queda el día reservado para eso, y porque si no, los 60 días, a veces si se pasan 15 días y no te pudiste reunir, se hace muy largo y se te va el tiempo, después no puedes trabajar bien. Bien. Bárbaro, Sabrina, Oliver, muchísimas gracias por sus aportes. Este intercambio en realidad buscaba como que quede también ahí instalado el rol y el cómo aportar para todas las personas que están, facilitadoras que están acá presentes, pero también desde el rol de los equipos técnicos, tener este intercambio para poder también articular de la mejor forma y entender a qué se enfrenta también la persona que facilita. Muchísimas gracias. Y bueno, a partir de aquí, la idea es dejar obviamente el canal abierto a dudas y a consultas que nos quieran plantear a los equipos. Creo que estuvieron escribiendo algo en el chat, algunas consultas. No sé si, Mercedes, tenés alguna pregunta como para compartir, y si alguien quiere hacer algún aporte, también podemos abrir el micrófono como para complementar los aportes que se estuvieron haciendo. Bueno, buenas tardes para todos. No hay consultas en el chat. Ahí recordarles que los facilitadores vamos a tener una instancia, un taller el 15 de septiembre, más operativo, con el objetivo de revisar la operativa y los procesos más en detalles. El 31 de agosto, mañana estaremos reunidos con los centros pymes y también poder repasar aspectos operativos del programa y coordinaciones entre ANDE y los centros pymes. Ahí en el chat le dejamos los links de interés, y le dejamos vía chat y se lo vamos a enviar hoy por mail,
tanto el link del portal, de las bases, para que tengan ahí y puedan compartir. Bueno, estamos contentos de abrir convocatoria y que más micro y pequeñas empresas puedan tener asistencia técnica, un servicio de calidad, puedan contar con herramientas para incrementar las capacidades, para impulsar, para su crecimiento, para su formalización y para su reactivación. Bueno, a todos y a todas, nos vemos en el taller y estamos en contacto y bueno, vamos arriba con SOSPymes 2022. Buenas tardes.